Listo, cuando quieran pueden empezar. Bueno, Bueno, empiezo. Buenas tardes, mi nombre es Leandro Nicolás Herrera. Soy integrante del grupo 6. Hoy a nosotros nos toca exponer la noticia jurídicamente relevante. La noticia que hemos elegido y hemos tratado con el grupo es la del proyecto de la reforma de Ley de Educación de Mendoza. Hay que tener en cuenta, antes de poder introducirnos en este proyecto de la reforma, que eh, esta ley no ha sido reformada desde el año 2002, por ende, todas las demandas que posee están desactualizadas, o sea, la ley está desactualizada con respecto a todas las demandas que actualmente se le preceden. Con respecto a esto, teniendo en cuenta esta cantidad de demandas que se pueden llegar a dar, surgen diferentes temas o diferentes puntos que van a ser tratados en esta exposición, diferentes puntos que surgen y generan mucha controversia. Además de que algunas de mis compañeras van a hablar propiamente sobre el borrador de lo que vendría siendo la ley. Estos puntos que tienen cierta polémica, cierta controversia, los voy a nombrar yo, pero como dije recién, van a ser expuestos por algunos de mis compañeros. Estos puntos son el sistema educativo digital, la educación sexual integral, la modificación del estatuto docente, la municipalización, la bimodalidad, la evaluación de calidad educativa, el ciberpatrullaje y, por último, la eliminación de escuelas artísticas vocacionales. Sin más preámbulos, bueno, las dejo con mi compañera. bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marina José y bueno, yo empiezo a hablar de esto del borrador del proyecto de ley, que bueno, cabe aclarar que es un borrador de proyecto de ley porque en definitiva todavía queda una etapa precongresional que todavía no se abre, que da lugar a que se pueda justamente seguir modificando antes de que se presente en la legislatura. Bueno, entonces yo hablo del título primero, segundo y tercero, sobre todo, y luego quería hacer un resumen, pero acá en este link está el, el borrador completo. Y bueno, yo lo que quería decir básicamente es que, bueno, obviamente que la ley, siendo de Mendoza, refiere a la educación de jurisdicción provincial, que se tiene en cuenta acá la educación como un deber, como un derecho, pero también como un bien público, en esto que dice disposiciones generales y principios, ¿no? Dice que es integral, gratuita, inclusiva, laica, de calidad y exenta de dogmatismos. Esto de inclusiva es como uno de los puntos rectores del borrador. Dice que una de las cosas más importantes en esto de derechos y obligaciones, no solamente tiene los derechos y obligaciones de los padres, sino también, o sea, que sería solo raro en realidad, sino que además, bueno, tiene los derechos y obligaciones de los alumnos, de los profesores, y el punto más destacado, que después se va a hablar de lo controvertido que es que se habla de un ciberpatrullaje en el sentido de que tienen que controlar que suenan las redes sociales, porque en definitiva es público, cualquiera del ámbito educativo lo puede ver, y si afecta la integridad de alguien de este ámbito, entonces los docentes lo podrían, digamos, denunciar a la autoridad correspondiente del ámbito educativo. Y bueno, y además dice que otro punto a resaltar es que la educación obligatoria es de los 4 años hasta que termina la secundaria, y se basa en la inclusión, la calidad educativa y la redistribución de la educación. Y dice que el sistema tiene que ser abierto, flexible para que permita el avance de la tecnología, y dice que la educación tiene que propender al desarrollo de la individualidad, y en este desarrollo de la individualidad se tiene como una herramienta básica el ESI, la educación sexual integral, reconociendo también la diversidad de los sujetos del ámbito. Termina. Bueno, ahora voy a seguir yo hablando del borrador del proyecto de ley. Soy Valentina Fuertes. Yo voy a hablar más específicamente de la calidad de la educación, respecto lo cual el Estado establece que se debe asegurar condiciones pedagógicas, materiales e institucionales, ya que debe tener como fin garantizar las trayectorias educativas de calidad de todas las personas, independientemente de su origen social, raza, género o identidad cultural. En cuanto a la información y evaluación del sistema educativo provincial,
en donde podemos nombrar como objetivos de evaluación el mejorar la calidad, la equidad de la educación y orientar la planificación e implementación de políticas educativas para llegar a la garantización de la eficacia de este. Por otro lado, se habla en este proyecto del sistema de educación digital, lo cual la ley considera como una ampliación del derecho a la educación. Es la base para la integración de procesos digitales, de enseñanza y de aprendizaje. Y la estructura de este sistema debe ser unificada y va a ser unificada en toda la provincia. Por último, voy a hablar de la educación superior, la cual se establece que se cumplirá en instituciones de educación universitaria, de carácter nacional y provincial, y será requisito para los docentes de este nivel superior poseer un título universitario y secundario, y que las instituciones de esta educación superior deberán generar procesos de autoevaluación. Y ahora dejo a mi compañera. Buenas tardes, yo soy Milenka Jurchesim y en principio voy a referirme a las instituciones de gestión privada, en donde el borrador del proyecto de ley establece que las designaciones de personal docente, como así también no docente, van a ser responsabilidad de quien tenga la titularidad del establecimiento y deben cumplir con iguales requisitos que exigen las instituciones de gestión estatal. También hace referencia a la equiparación salarial de derechos y obligaciones de los docentes en ambos ámbitos. En cuanto a las instituciones de gestión social y cooperativa, es decir, aquellos jardines maternales de origen social, que brindan educación inicial y no obligatoria de sectores de alta vulnerabilidad, el Estado puede aportar fondos para los salarios de esos docentes. También menciona que la educación a distancia es una opción pedagógica y didáctica que ayuda al logro de los objetivos educativos. Y por último, me voy a referir al Fondo para el Financiamiento Educativo, el cual va a estar conformado por un monto no inferior al 35% del presupuesto general de la provincia. Bueno, mi nombre es Tomás Guardia, y en lo que a mí respecta me voy a enfocar en los puntos de mayor controversia a los que ha dado lugar el presente borrador. El primer punto al que me referiré tiene que ver con el sector educativo digital, el cual se considera que contribuirá a aumentar la desigualdad que hay en la provincia, ya que no todos los estudiantes de Mendoza cuentan con la conexión o computadoras en sus respectivas viviendas. Además, el 33% de los hogares de la provincia tiene internet, por lo cual hay un porcentaje mayor que no tiene, y quizá más importante, hay numerosas escuelas rurales que carecen de conectividad. Otro punto al que me voy a referir es el de eliminación de las escuelas artísticas vocacionales, que tiene que ver directamente con la educación artística en sí. Sostiene que el proyecto reduce el ámbito artístico a un mero entretenimiento, sin expresar el significado importante que tiene el arte en la educación general. Diversos autores afirman que el arte juega un papel clave en la enseñanza de niños y adolescentes, proporcionando actividades en las que pueden canalizar sus sentimientos, experiencias, emociones y percepciones. A continuación daré paso a mi compañera Paula para que explique los siguientes puntos. Hola, buenas tardes, soy Paula. Voy a hablar un poco de dos de los puntos controversiales que causan polémica respecto a la idea del proyecto de reforma de la Ley de Educación. El primero de los puntos controversiales tiene que ver con la evaluación de la calidad educativa. Sindicalistas, partidos políticos de la oposición, docentes sin filiación partidaria o gremial, consideran que se busca responsabilizar a los docentes por las falencias del sistema educativo y afirman que se culpará a los maestros por los resultados que obtengan sus alumnos. Además, sostienen que es una forma de aumentar los controles y presionar a los trabajadores de la educación que, bueno, durante toda la historia han sido precarizados. El segundo de los puntos controversiales se trata o hace referencia un poco al ciberpatrullaje del que habló recién mi compañera. El mismo hace referencia a la oposición de la idea de que los docentes sean controlados en sus redes sociales. Consideran que es una función policial de la DGE para censurar y perseguir a los educadores y un ataque contra la libertad de expresión de los mismos. Y bueno, mi compañera va a seguir exponiendo otros puntos. Buenas tardes, soy Amparo. Bueno, siguiendo con los puntos controversiales, además de la crítica a la ausencia de actores del sistema educativo en el diseño, planificación y control de políticas públicas en el ámbito de la educación,
El proyecto tiene falencias en dos cuestiones esenciales que se vienen reclamando por diversos actores. Por un lado, la educación sexual integral, el ESI, el cual es un derecho de chicos y chicas de todas las escuelas del país en sus tres niveles, inicial, primario y secundario. El ESI es un espacio de enseñanza donde se promueven saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad. Si bien el proyecto la promueve, no impone la obligatoriedad, lo cual sería un paso importante para que realmente se lleve a cabo. Por otro lado, la perspectiva de género y de un enfoque integral de derechos también es algo que se ha intentado incorporar en las escuelas, sobre todo luego de la sanción de la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que desempeñen en la función pública. Y justamente el proyecto carece de la misma. Buenas tardes, yo soy Verónica Huetagoyena y voy a hablar sobre los últimos 3 puntos controversiales del proyecto. Primero, la modificación del estatuto docente genera temor de que se profundice la precarización laboral de los trabajadores de la educación. También se está en contra de que se dé una municipalización. Esto es la posibilidad de que municipios y entidades de la sociedad civil sean prestadores de servicios educativos. Esto hace que sea más injusto y se lo asimila también al modelo chileno. Y por último, la biomodalidad, es decir, esta modalidad presencial virtual. Esto produce un malestar, ya que sostiene que el costo de la educación deberá ser pagado por los educadores, los cuales se sabe que tienen bajos salarios. Y ahora, para finalizar, Jennifer dará la conclusión. Listo, lo pueden poner. Finalmente, a modo de conclusión y en manera de repasar también todo lo que mis compañeros han hablado, podemos decir que los trabajadores de la educación y la comunidad educativa en general se oponen a esta propuesta de ley en este contexto de pandemia, en el que la educación es garantizada por los recursos de docente y familias del estudiantado, y el gobierno se ha mantenido ausente, formulando además una propuesta de ley regresiva que ataca a la educación como un derecho. La comunidad educativa piensa que este es un avance muy fuerte y que todos los sectores deberían rechazarlo. No solamente los que están ligados a la educación, sino también familiares, padres, organizaciones sociales y demás, ya que en el caso de aprobar esta ley, se estaría incitando una nueva forma de desigualdad educativa, peor a la que se venía atravesando, en cuanto plantea la biomodalidad y la virtualización de la educación. Se trata de una ley que intenta garantizar un circuito educativo para unos pocos, excluyendo a grandes comunidades y vulnerando el derecho a aprender. Además, si bien la ley anterior del 2002 necesita ser adecuada a la actualidad, esta nueva ley debe surgir de un congreso pedagógicamente vinculante, y esto no es posible en plena pandemia, ya que se necesita el debate para avanzar en propuestas superadoras y que garanticen la educación para todos. Desde la DGE se han impulsado muchos intentos por distintas vías o plataformas de internet, pero estos intentos lo único que hacen es garantizar una participación muy mínima y un gran enojo entre los trabajadores de la educación por la imposibilidad de hacer aportes coherentes a una ley que ha sido construida desde casa de gobierno. Además, como nombraron mis compañeros, entre las reformas se propone el desalentamiento de las escuelas artísticas, y con esto se estaría negando el derecho a la educación artística pública y de calidad a más de 12.500 alumnos de todas las edades. Entonces, está claro que los docentes no están de acuerdo con esta ley de educación, y para ellos lo que realmente se debe debatir son las paritarias, ya que han tenido sueldos congelados con tremendas condiciones laborales en las que han dejado su salud psicofísica. Tal es así que las escuelas mendocinas están organizando acciones de reclamo, y desde el SUTE se ha convocado a plenarias de emergencia y proponen paro y movilización por 2 días para respetar las salidas permitidas por número de DNI. Finalmente, cabe aclarar que desde el día 18 al 24 de octubre habrá una segunda instancia cuando se llevará adelante el Congreso Pedagógico para seguir analizando los cambios. Con esto, el Ejecutivo apunta a que la iniciativa se analice durante un mes para luego, en tercera instancia, ser enviada a la Bicameral de Educación. Ahí termino.